Muy bien, continuamos aquí en la marca de la almohada hasta las 12, como siempre, como habitualmente, de lunes a viernes. Hoy es viernes, estamos dentro de ese horario, por lo tanto, continuamos con la marca estamos de la almohada. en la marca de la almohada, sí, Estamos acá y con la presencia de Fede Aicardi, una presencia que cada tanto viene aquí a nuestro programa. Por primera vez en streaming, ¿no? Por primera vez. Bienvenido al streaming. ¿Me puedo acercar a la cámara a ver? Sí. A ver, que te vean bien. Que me vean bien, hola. Hola, gente, ¿cómo les va? Es la primera vez que estoy acá compartiendo con Julia. Porque siempre va cambiando un poco, ¿no? Vos ya sé que yo soy insignificante, pero una vez viniste y yo estaba sentada. Vos estabas sentada ahí. Sí. Pues se va cambiando. Esto es una vez por mes, esta columna, que es la columna de Sonoteca, y casi siempre no repito así autor ni tampoco tándem. Pero es que porque una vez no estuvo Guille, estaba él y Anabel, otra vez estaba... y así va cambiando. Y así. Sí, va cambiando. Porque la vida es sorprenderse, la vida es mutar. Sí, podríamos decir que es la última del año, porque el último viernes de diciembre, vamos. No, Federico, nosotros tenemos un contrato. Sí, hay un contrato que respetar. El último viernes de diciembre. No sé qué bajada te han mandado a vos, pero nosotros vamos a estar acá el último viernes de diciembre. Entonces estaré aquí. El último viernes de diciembre, ¿qué día es? Porque... ¿El último viernes? Y a ver, déjame pensar. 26, 7. 26, después de Navidad, todo resacoso. Después de 2 días de jarana. Tenés que traernos algo que la Sonoteca tiene que hacer un especial de Navidad. Estaría buenísimo. Un especial. Voy a buscar en los anales de Sonoteca a ver si tenemos algún cuento de Navidad que no sea el de Dickens, porque no lo tenemos grabado. Anuncio. La editorial de la UNR el jueves que viene va a hacer un evento que es por el natalicio de Jorge Riestra. El lunes va a salir en Sonoteca un cuento de Jorge Riestra como para acompañar... ¿Qué cuento? A.A., que son las iniciales de uno de los personajes de ese cuento. Nos habían recomendado Batalla Naval, pero Batalla Naval tiene 40 páginas y más que Sonoteca hubiera sido... Hemeroteca se hubiera llamado, o Eternoteca. Eternoteca hubieran sido 2 horas y Guillermo Peñalves, que es el que graba los cuentos, no le podemos pedir que grabe 2 horas de un mismo cuento porque no llega. Así que una cuestión de humanidad directamente. Sí, una cuestión de pero bueno, seguramente este también es un gran cuento porque Jorge Riestra es un gran escritor de nuestra ciudad. Era un gran escritor de nuestra ciudad, sí, se va a festejar aquí con bombos y platillos el jueves 4, creo que es de 17 a 21 horas. De 18 a 21. 18 a 21 horas se va a hacer acá un evento y la gente va a poder pasar, va a haber lecturas, presentaciones, etcétera, en honor a Jorge Riestra. En una semana que viene de librería, ya que hoy es la noche de las librerías. Sí, señor. También, así que no queremos quedarnos afuera. Dicho esto, vamos a meternos en el autor en cuestión, que traje un autor que no es muy conocido, pero que me lo refirió Mariana Komisarov, que me dijo, le pedí cuentos, porque esto también se va haciendo así, y me dice, mira, Cristian Godoy es muy amigo mío y es un gran escritor. Y hablé con él y evidentemente también era un gran escritor porque además lo han reconocido hace muy poco en esta edición de los Fondo Nacional de las Artes con el segundo premio al libro de cuentos. Bueno, muy bien. Sí, no sabemos cuándo va a estar ese libro de cuentos porque quien no lo sepa, el Fondo Nacional de las Artes no garantiza publicación, sino que garantiza como, este libro es bueno, te damos una platita. El dinero, sí, una ayuda económica, que dicho sea de paso, como todos los premios se devaluó mucho. O sea, la ayuda económica en un momento... no me lo hubiese esperado. Sí, la ayuda económica, siempre digo lo mismo, el primer premio Clarín eran $100.000, eran 100.000 pesos, y hoy el último fueron $8.000. O sea, se devaluó mucho. Y el Fondo Nacional de las Artes también se devaluó con ellos y se devaluaron todos los premios, así que en realidad hoy es una ayuda económica, pero por sobre todo es un poco de chapa, como para después ir a tocar la puerta de una editorial. Cristian ganó con su último libro de cuentos, que no hemos visto, pero hasta el momento tenía 3 libros publicados, donde eran 2 libros de cuentos y una novela que permite un hermoso título que es Nuestro Peor Fracaso. Precioso título. Nuestro Peor Fracaso se trata sobre su relación, en realidad la relación del personaje con su padre, pero es la relación de él con su padre, que siempre, dice, la recordaba siempre arriba de un auto. Dice, mi papá no estaba muy presente, dice... pero siempre recuerdo que viajábamos en auto. Entonces es la historia de este personaje a través de muchos viajes en auto con su padre.
Cristian es gay, él vive en pareja y su literatura también tiene mucho que ver con eso, y la relación con su padre tiene que ver mucho con eso, y es una novela, es lo único yo realmente que he leído de él, es una novela increíble, es una novela buenísima que está por Editorial Conejo, es difícil de conseguir porque todo lo que no sean, lo que son pequeñas editoriales es muy difícil de conseguir, pero sí me imagino que si te la haces mandar. Pero sí, se puede Sí. pedir por internet o a tu librero amigo que siempre por ahí Claro. puede armar alguna rosca. Y te ahorras el envío que muchas veces es tanto o más caro que el libro. Sí, exactamente. Hablamos con Cristian hace unos meses, hablé con Cristian en Un Mundo Propio, programa que también cerró sus puertas hasta el año que viene. Pero vuelve. No, vuelve, el año que viene vuelve con todo. Este año Por ya no favor. tenemos más nada que dar. Hablé con Cristian, primero, por sobre todo, sobre su relación, cómo comenzó su relación con la lectura, y esto me decía. Bueno, a mí me encantaba la idea de ser escritor, como si te dijera que iba a ser astronauta. Así muy en abstracto como profesión, no tengo idea por qué. Y todo el tiempo pedía que me regalaran libros, y los libros capaz los compramos en el shopping. No es que íbamos a una librería, era la época en que había góndolas en los shopping que estaban llenas de libros, muy en los 90 estoy hablando, ¿no? Sí. Y arranqué leyendo, el primer libro que leí, que intenté leer, fue Moby Dick, y estaba como muy orgulloso de que había leído Moby Dick, pero era la biblioteca Villiquen y estaban adaptados los libros, no era el libro original, y yo caí en la cuenta de eso mucho más tarde. Así que arranqué medio mi camino con una decepción, si se quiere. Y después de ahí pasé a los de Elige tu propia aventura, que me encantaban. Yo era muy miedoso y generalmente me mataban enseguida. Me mataban muy rápido. Me iba muy mal, está sonando el teléfono, atendés, y yo siempre, no me molesten, muy así. Y tenía el toque de que tenía que leer todos los finales, entonces metía los dedos en las diferentes preguntas, porque no tenía tantos señaladores, iba como metiéndole dedos entre las páginas y tenía eso, la obsesión de que tenía que leer todos los finales posibles. Es muy hermosa la anécdota de que él lo mataban, tenía mucho miedo cuando lo leía, y después, no vamos a escuchar lo donde dice eso, pero él lo que me dice es que siempre él quiso ser escritor, pero cuando tuvo que elegir una carrera, dice, no, elegí todo lo contrario porque tenía miedo de fracasar en la escritura. Entonces eligió administración de empresas. Claro, y quiero fracasar en otra cosa. Claro, entonces le digo, pero es otra, yo le digo, ¿es otra vez lo de elige tu propia aventura? Claro. Digo, por cagón, digo, elegiste otra cosa, digo, y te mataron, pero por suerte nunca ha dejado, digo, la literatura. Y esto mismo, es uno de esos escritores que no son tan conocidos, no tienen tanta empresa, pero son muy buenos. Hay un montón. Digo, imagínense si acá, recién escuchábamos a Federico Galupo, que presenta su libro de poesía, si acá hay un montón de escritores, imagínense en Buenos Aires o en Cava, hay que multiplicarlo por lo menos por 1000. O sea, de entre esos hay unos muy buenos, y él es uno. Cristian tiene 3 libros publicados hasta el momento, que son Galletitas Importadas, Nuestro Peor Fracaso, del que hablábamos, y Ruidos Molestos. Ruidos Molestos vamos a hablar en un ratito sobre él, porque es el cuento que nos dio para grabar en Sonoteca, pero ahora vamos a escuchar un ratito sobre su relación, cómo empezó a escribir después de cómo empezó a leer. Yo escribía mucho desde muy chico, todo el tiempo. Siempre en la escuela me excedían las consignas, que siempre te ponían una cantidad de renglones que había que cubrir, y yo siempre seguía de largo y terminaba haciendo más páginas. Siempre escribía, y escribía también, a esa edad escribía relatos de terror. Un poco me pedían que le bajara el tono porque iba a una escuela religiosa y mis papás no querían que lo citaran. Y lo que me pasó fue, en la secundaria, una profesora de lengua y literatura estaba haciendo un curso aparte, ella, de especialización, y nos había dado una tarea una vez que era de escribir, y no me consultó, y llevó el texto que yo había entregado, se lo llevó al profesor de este curso. El profesor le sugirió, que yo no tengo idea quién era, le preguntó si yo hacía taller literario, y se lo dio como sugerencia, y recién ahí ella me dio esa devolución y yo no sabía qué era. Le pregunté qué es un taller literario, bueno, más o menos me explicó, y yo en ese momento, esto habrá sido 4º o 5º año de la secundaria, dije, bueno, voy a estudiar. Yo terminé estudiando una carrera que no tiene absolutamente ningún punto de contacto con las letras, por miedo, digamos. Entonces dije, bueno, voy a meter la carrera en la cantidad menor de años posible, y una vez que termino eso, me anoto en un taller literario y arranco a hacer lo que realmente me gusta, y así fue.
Ahí escuchábamos, bueno, su relación en realidad con el comienzo de la escritura, y su último libro, que ganó el Fondo Nacional de las Artes, se llama ¿De qué vive la gente? Estoy tratando de buscar la justificación por la cual ganó el segundo libro, porque lo que decían es que este mismo libro, así como Ruidos Molestos, que es el fragmento del cuento que vamos a escuchar y que es el cuento que pueden escuchar en Sonoteca UNR, que estamos de a poco migrando todo hacia YouTube, ya que ahora somos gente de YouTube. Ahora somos gente de YouTube, sí, ahora somos streamers. Somos streamers. Ahora que somos streamers, podemos migrarlo así, pero por ahora seguimos en Spotify. Él habla mucho sobre las anécdotas, sobre anécdotas que a él, le han pasado a él en su vida, que resultan como disparadores de cuentos o relatos. ¿Y de qué vive la gente? No estoy encontrando acá la justificación, pero dice que tiene que ver con eso. Sería como historias que parecen anodinas o de gente común y corriente que le suceden cosas, ¿no? Eso mismo, o sea, detrás de cada... Hay una cosa muy horrible para la gente que escribimos, que es lo siguiente: ir a una reunión y vos decís, bueno, sabés lo que me pasó, tenés que escribir un cuento de esto. Uy, sí, qué pesada la gente. Yo no tengo que escribir nada sobre lo que te pasó a vos, pero muchas veces es muy difícil también, fuera de esto, es muy difícil explicarle a la otra persona qué es lo que te convoca algunas veces para escribir. Puede ser una situación que a nadie le parezca digna de ser literaria, pero a vos, como escritor o escritora, sí. Este es el caso en realidad de Cristian, que hizo un libro de esto, y que a su vez Ruidos Molestos, que es el cuento que vamos a escuchar el fragmento, nace también de una anécdota. Ahora la va a contar, lo vamos a escuchar, de cuando él vivía con sus padres y escuchaba a sus vecinos que le fajaban demasiado a su hija. Así que vamos a escuchar qué dice sobre esto. Una época cuando yo era más chico que al lado del departamento de mis papás se había mudado una pareja más joven, tenían una nena muy chica, y mis papás estaban bastante perturbados porque habían escuchado que muchas veces la castigaban a la nena de una manera ya como demasiado fuerte, como que los gritos iban subiendo de volumen y se escuchaba el llanto muy angustioso de la nena. Y siempre me había quedado esa idea de que estén fajando a alguien al lado tuyo, y esa cuestión del ámbito de lo privado, de si se puede intervenir o no y de qué manera, y hay como una especie de eje para mí que atraviesa todo ese libro de cuentos, que tiene que ver con a veces la falta de solidaridad, ¿no? Hay varios cuentos donde sucede algo, hay otro, por ejemplo, donde se accidenta una mujer en una terraza y la gente que vive en el edificio de enfrente ve el accidente y no llama a la ambulancia. Como que siempre me obsesionaron mucho esas historias de gente que debería actuar ante determinada situación y se congela y no hace nada y no quiere quedar metida. Bueno, y acá pasaba medio lo mismo, ¿no? Me imaginaba esta situación de saber que del otro lado de la pared está ocurriendo un hecho de violencia y no querer quedar involucrado. Bueno, esto es la explicación de Ruidos Molestos, el cuento que vamos a escuchar ahora, un fragmento de Cristian Godoy, cuento que pueden ir y visitar en Sonoteca UNR. Y si quieren escuchar la entrevista completa con Cristian, pueden también entrar en Spotify, en Un Mundo Propio, y ya está. Ahí la... Solo en Spotify de momento. De momento sí, porque a nosotros a la noche no nos filman. Y porque viste cómo son la izquierda de la noche. Claro, ustedes. sí, nada. Y además es muy raro porque esto fue una entrevista por WhatsApp. O sea, una hora viéndome a mí hablar con... Sí, con el éter. Con el éter es como muy aburrido. Es muy aburrido. Así que por ahora, por suerte, lo seguimos manteniendo. Qué lindo, nos pasamos a la noche. Lo seguimos manteniendo. Seguimos manteniendo el misterio. El misterio, sí. Igualmente, voy a ser sincero, una vez la gente de cámaras dice, no, filmamos todo, o sea, lo que pasa es que no lo publicamos. Dije, bueno, gracias, no lo publican. Bueno, esto es así. Cristian Godoy, traje hoy a Sonoteca, a la columna de Sonoteca UNR. Galletitas importadas, Nuestro peor fracaso, Ruidos Molestos, los 3 libros que tiene publicados. Y de qué vive la gente lo veremos o lo tendremos en las manos en algún momento cuando alguna editorial se digne a publicarlo. Ahora, sí, los dejo en la grata compañía. En la grata compañía de un fragmento de Ruidos Molestos. Este cuento que tiene una frase increíble que es: yo seré sordo, pero ella no escucha. Me pareció una hermosa frase. Bueno. Así muchísimas ganas de ya cerrar el programa para ir a escuchar el cuento completo en Sonoteca. Entonces me voy. Chao. Chao. Me acuerdo de que vi a la chiquita por primera vez y pensé que se había terminado la paz en nuestras vidas, que nunca más íbamos a poder dormir una siesta.
pero estaba equivocado. La nena de al lado es una santa. Se llama Micaela. Ni se la siente en todo el día. Los nuevos vecinos se mudaron hará cosa de un mes. Son una pareja joven con una nena de 3 años. Alquilan, la mujer no trabaja. Aunque si me escuchara Emilia, que no me deja pasar una, al instante me corregiría que sí trabaja, pero en el hogar. El hombre se viste de oficina, jamás una arruga en la camisa y jamás suelta el maletín que lleva y trae de acá para allá. Emilia me pregunta si están casados, como si yo anduviera de charla con los vecinos o la portera. Me cuenta que al volver de los mandados coincidió con la madre y la hija en el ascensor.